Hola, hoy vamos a analizar a fondo una de las decisiones financieras más importantes que se pueden tomar, comprar una casa. Y vamos a aclarar todos esos costes que se esconden detrás del precio de venta, esa letra pequeña que a veces no se ve. Para empezar, quedémonos con esta cifra, entre un 10 y un 13%. Este es el dinero extra que, como norma general, hay que sumar al precio de la vivienda solo para cubrir impuestos y otros gastos. Ojo, que no es poco. Y claro, la pregunta del millón es, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Pues bien, ese porcentaje cubre un montón de impuestos y gastos de gestión obligatorios. Ahora mismo vamos a verlos uno por uno. ¡Vamos al lío! Este es nuestro plan de hoy. Primero, vamos a entender de cuánto dinero estamos hablando en total. Luego nos meteremos de lleno con el plato fuerte, los impuestos. Después veremos los gastos de notaría y registro. También hablaremos de los gastos de la hipoteca. Pondremos todo junto en un ejemplo práctico y para terminar veremos algo súper interesante: cómo se puede ahorrar un buen dinero. Muy bien, pues empezamos por el principio. Vamos a construir esa foto completa de lo que implica financieramente comprar una casa. Esta es, por así decirlo, la regla de oro, casi una norma no escrita. Se suele recomendar tener ahorrado más o menos un tercio del valor de la casa antes de lanzarse. Y aquí se ve clarísimo por qué. De ese 30%, más o menos un 20% se va directamente a la entrada de la hipoteca, que es lo que suelen pedir los bancos. El 10 o 15% restante es precisamente para todos esos gastos extra de los que vamos a hablar hoy. Bueno, pues entramos en el meollo de la cuestión, los impuestos. Esta es la partida de gasto más grande y todo depende de una decisión fundamental: si la casa es nueva o de segunda mano. Aquí el camino se bifurca por completo. Si la vivienda es de segunda mano, se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales, el famoso ITP. Si es de obra nueva, entonces se paga el IVA más otro impuesto llamado de actos jurídicos documentados, o AJD. Es o una cosa o la otra, nunca las dos a la vez. Y aquí está la clave de todo, sobre todo para las viviendas de segunda mano. El ITP no es igual en toda España. Cada comunidad autónoma pone su propio porcentaje y las diferencias pueden ser enormes. Fijaos en esta tabla, porque la diferencia es abismal. Comprar en el País Vasco supone pagar un 4% de ITP, en Madrid un 6%, pero es que en Cataluña o Baleares el impuesto es progresivo y puede llegar hasta el 13%, es más del triple. En cambio, con la obra nueva, la cosa es mucho más predecible. El impuesto principal es el IVA, que es un 10% en toda España para la vivienda. A eso solo hay que sumarle el AJD, que es un pellizco pequeño que varía un poquito según la comunidad. Vale, ya tenemos los impuestos, pero además de pagar al Estado, hay que pagar a los profesionales que se encargan de que todo el papeleo sea legal y correcto. El primero es el notario. Es como el árbitro de la operación. Se asegura de que todo es legal, lee la escritura y da fe pública. Sus tarifas, que se llaman aranceles, están fijadas por ley. Después viene el registro de la propiedad. Este es el paso que a efectos legales te convierte en el dueño o dueña indiscutible de la casa. Inscribir la escritura es fundamental. Y sus tarifas también están reguladas. Y por último, la gestoría. Es una figura opcional, pero muy recomendable. Básicamente es quien se encarga de todo el lío: pagar los impuestos, llevar los papeles al registro. Te quita un montón de trabajo. Estos tres servicios en conjunto suelen sumar entre 1.500 y 2.500 euros más o menos. Depende mucho del precio de la vivienda, pero estas cifras nos dan una buena idea. Y si para comprar se necesita una hipoteca, también hay gastos asociados. Pero aquí vienen buenas noticias, porque una ley de 2019 cambió las reglas del juego a favor de quien compra. Así que la pregunta es: con la ley actual en la mano, de todos los gastos que genera la hipoteca, ¿cuáles le tocan pagar al comprador? Pues la respuesta es sorprendentemente simple. La lista es muy corta. Solo hay que pagar la tasación de la vivienda, para que el banco sepa su valor, y la posible comisión de apertura, que además muchos bancos ya ni la cobran. Todo lo demás, notaría, registro y gestoría de la escritura de la hipoteca, lo paga el banco. Perfecto. Pues ahora que ya conocemos todas las piezas del puzzle, vamos a juntarlas. Vamos a ponerle números a todo esto con un ejemplo de una casa de 200.000 euros, que es como mejor se ve. Aquí lo tenemos, el precio de partida 200.000 euros. Es el mismo en ambos casos, pero fijaos en el resultado final. Para la de segunda mano necesitaríamos unos 22.000 euros extra. Para la de obra nueva, más de 25.000. Al final, el presupuesto total que hay que tener es significativamente más alto que el precio que vemos en el anuncio. Pero, un momento, que no todo es pagar. La buena noticia es que estas cifras de impuestos no son inamovibles. Hay maneras totalmente legales de rebajar esa factura fiscal y ahorrarse un buen dinero. Y esto es clave.
Dependiendo de la comunidad autónoma, si se cumplen ciertos requisitos como ser menor de 35 años, familia numerosa o tener alguna discapacidad, los impuestos se reducen drásticamente. Fijaos en los ahorros. Pueden ser de hasta 10.000 o 12.000 euros. Es un dineral que hace la compra mucho más accesible. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Visto que las grandes diferencias en el coste final vienen del impuesto autonómico, el ITP, y de si la casa es nueva o usada, ¿qué pesa más en el presupuesto? ¿La geografía o el año de construcción? A fin de cuentas, es una elección estratégica que cada comprador debe sopesar.